cualquier consulta, o ustedes ahora cuando yo empiece la charla, igual pueden, en un momento les voy a hacer preguntas a ustedes, así que pueden participar, la idea es que participen, pero digo, en cualquier momento pueden hablar por micrófono, por ningún problema. Ahí ya les está subiendo Esther Castro, que es la secretaria académica de la facultad, les está subiendo alguna información que les puede servir. Hola, los saludo al resto de las personas que se van sumando. Ahora en un ratito ya comenzamos con la charla. Ya van 47 participantes. Esperemos que duren durante los 25 o 30 minutos que dura la charla. Damos un segundito y comenzá. Si querés, yo voy habilitando a los que puedan llegar un poquitito más tarde. Bien. En un minuto arrancamos. Ya estaba empezando a hablar y tenía el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los presentes por tomarse un ratito para escuchar esta charla. Ahí creo que ya está grabando Esther. Así después queda el link para quien no haya podido estar presente y quiera escucharlo. Bueno, si quieren me cuentan un poco de qué escuela son, de qué colegio vienen, que tengan ganas de participar por el chat, de nombrar de qué colegio mientras voy hablando, y después a medida que voy dando la charla ustedes pueden responder a las preguntas que hago abiertas, así, y después también, o por el chat, o con micrófono, no hay ningún problema,
responder o hacer algún comentario, una pregunta. La idea es que sea algo participativo y que, bueno, que podamos compartir, aprender algunas cuestiones básicas de lo que es el tema inflación. Entonces, este tema que lo venimos dando así con este título ya del tercer año, le llamamos ¿y cómo andamos de inflación? Entonces, la idea es ver cómo estamos en nuestro país con este tema. Primer pregunta, inflación de agosto 2020. ¿Alguno recuerda, alguien tiene presente el número de cuánto fue la inflación? El último dato de inflación. A ver si me puedo poner el chat porque yo no voy viendo, si no, si alguien quiere conectarse con micrófono. ¿Nadie recuerda el último número del dato de inflación para Argentina? ¿No? Bueno, el último dato de inflación es, bien, el 2,7%. Ese 2,7% significa que en agosto los precios en promedio aumentaron un 2,7% respecto al mes de julio. Es la inflación de un mes a otro. Ahora bien, ¿qué es la inflación? ¿Alguien me puede decir qué es la inflación? ¿Qué entienden por inflación? ¿Se animan? Acá no le estamos tomando examen, es para ver qué entienden ustedes por inflación. El incremento de algo, excesivamente. Y en este caso, ¿qué es lo que se incrementaría? Muy bien eso, el incremento de algo. Los precios. Los precios. Bueno, justamente inflación, estamos viendo que los precios aumentan. Entonces la definición, está en línea totalmente con lo que acabas de decir, es el aumento sostenido. Fíjense, esta palabra sostenido es que no es que aumentan un mes nada más, sino que todos los meses vienen aumentando, del nivel general de precios. No es que es el precio del pan únicamente que viene aumentando todos los meses, sino del nivel general de todos o casi todos los precios de la economía, los precios más importantes. ¿Eso se traduce en qué? En que cae el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es esto de que disminuye el poder adquisitivo de la moneda? Que con la misma cantidad de dinero podemos comprar menos. Entonces, como que vale menos nuestro dinero. ¿Cómo lo podemos traducir? Y esta imagen la tengo desde hace años ya, que siempre la comparto, pero ¿cómo lo podemos traducir esto para que se comprenda la pérdida de poder adquisitivo? Bueno, fíjense, en el año 2002, que yo ya en 2001 me recibí de licenciado en Economía, que estuve en esta facultad. En el año 2002, la pizza valía 2 pesos. Uno iba a comprar una pizza para llevar y era 2 pesos. Recuerdo que vivía en el centro y ese era el precio. Fíjense, en el año 2005, con el aumento de precios, ya con 2 pesos compraba media pizza. En 2008, un cuarto de pizza. En 2011, menos de un octavo. Y fíjense que ahora no compramos ni las migas de una pizza. Entonces, eso estaría representado como pierde valor una misma cantidad de dinero. Y con caramelos lo mismo podemos hacer. ¿Cuántos caramelos me compraba con 1 peso en 2010, de una marca que ya todos conocen, y cuántos caramelos en 2015? Ahora con 1 peso no llegamos a comprar un caramelo de esa marca. Entonces, esto es lo que nos estaría mostrando cómo pierde valor la moneda. ¿Y cómo medimos esa inflación? ¿Alguien sabe cómo medimos? ¿Cómo hacemos? ¿Que uno saca un termómetro fuera? ¿Tiene algún instrumento en especial? ¿Hay algún índice conocido? ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado en la tele cuando dan la información? La inflación siempre cuando sale todos los meses, y yo ahí les di un numerito, 2,7%. ¿Qué indicador es el más conocido para medir la inflación? Si no lo conocen no hay problema, pero si lo conocen no tengan vergüenza para compartirnos. El índice de precios al consumidor. Bueno, el índice de precios al consumidor es el indicador que nos permite medir la inflación. ¿Y cómo se construye ese índice de precios? O sea, ese índice de precios después nosotros vamos a tener que calcular si aumenta o disminuye y ver en cuánto varía porcentualmente para medir esa tasa de inflación que veamos hoy del 2,7. Entonces, ¿cuáles son los pasos que necesitamos para medir la inflación? Primero, una población de referencia. Entonces, la población de referencia en Argentina se toma la población
se infiere a la población de todo el país. Los hogares en realidad son hogares representativos de lugares de centros urbanos a través de encuestas que se hacen en hogares. En realidad, en Argentina habría 45.326 hogares que entraron en una muestra de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, que representan al resto de los hogares del país. Entonces, esa es la población de referencia. Ahora, hay que ver en qué gasta la plata esa población. ¿Cuál es la canasta de bienes y servicios, la estructura de gastos? Bien, acá esta infografía es más que nada para una imagen que ustedes vean en todo lo que se puede gastar. Pero ahí van a ver que hay 9 rubros principales, 9 divisiones, pero en la actualidad son 12 las divisiones, que ahora en la próxima diapositiva vamos a verlas. Entonces la canasta de bienes tiene 12 divisiones. Esas divisiones se dividen en grupos, en clases, en subclases y luego en variedades, que llegamos a 607 variedades en la actualidad que hay. Por ejemplo, el pan tipo miñón es una variedad en especial dentro de una subclase, otra clase, ¿no? Que llegamos a la división alimentos. Fíjense lo que tenemos acá. Alimentos y bebidas no alcohólicas es una de esas divisiones. Otras bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir, vivienda, equipamiento, salud, transporte, siesta, bienes y servicios varios. Ahora, lo que necesitamos saber a través de esas encuestas es en qué porcentaje destinan de sus ingresos a cada una de esas divisiones. Entonces se tienen estimaciones por regiones. La nuestra que nos representaría es la región pampeana. El 28% de los ingresos de los hogares de la región pampeana se destinan a alimentos y bebidas no alcohólicas. Y así con cada una de las divisiones. Ahora, esto es como ejemplo, para que vean. La leche entera refrigerada es una variedad de esas, dijimos que había 607 diferentes, dentro de la subclase leches, dentro de la clase leche, productos lácteos y huevos, dentro del grupo alimentos, dentro del... acá viene mi hijo, que me sacó los auriculares y que comparte. Ahora vamos a continuar. Y ahí viene seguridad de retirarlo, mientras no me saquen la computadora. Bien, suele pasar en las clases y todo, porque estamos dentro del hogar haciendo todas las actividades. Entonces, dentro de, un poco para que se diviertan también, dentro de alimentos, que es el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, y esa división de alimentos y bebidas no alcohólicas es dentro del nivel general del índice de precios. Entonces, para que vean que esto está todo clasificado, esas 607 variedades, en todos estos rubros, podemos decir. Una vez que tenemos esa canasta de bienes y servicios, lo que se hace es un relevamiento de precios. Sabemos en qué gastan, pero los precios van cambiando. Entonces, se hace otra encuesta, esto es periódico, todos los meses, en 39 aglomerados urbanos del país. Que Mar del Plata está dentro de esos aglomerados. Y en ciertos comercios se van recopilando 320.000 precios por mes. Porque acá lo que tenemos de cada una de esas variedades se tienen que hacer precios diarios. Entonces calculan promedios por mes, etc. Que no vamos a entrar en ese punto. Luego que tenemos los precios, podemos ver cuánto cuesta esa canasta. Pues ya sabemos cuánto gastan en cada variedad, sabemos los precios, cuánto vale. Una vez que sabemos cuánto vale, calculamos el índice de precios, que ahora vamos a ver detenidamente una forma sencilla de cálculo. Y luego la tasa de inflación, que es esta. Ah, no, perdón, esa no es la tasa de inflación. La tasa de inflación es esta. Por ejemplo, si queremos ver en cuánto aumentan los precios entre 2013 y 2014, tenemos el índice de precios al consumidor del 2014 menos el del 2013, dividido el 2013 por 100. Esta cuenta, que no es muy complicada, es para calcular cualquier tipo de variación porcentual. Si ustedes dicen, yo cuando tenía 10 años, o no sé, 8 años, medía 1,30 m, ahora mido 1,80 m. Bueno, valor final 1,80 m, menos inicial 1,30 m, divido el inicial 1,30 m por 100, me da la variación porcentual. En términos porcentuales, ¿cuánto más mido? Bueno, esto es lo mismo. Teniendo el índice de precios, podemos saber la variación porcentual. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de índice de precios. Muy sencillo. La idea no es abrumarlos. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos 3 divisiones, alimentos, ropa y esparcimiento, y personas A, B y C que integran esa sociedad. Cada una de esas personas destina distinto porcentaje de sus ingresos a gastar en cada uno de esos rubros. Y podemos calcular un promedio de lo que destina esa sociedad. Puede ser que coincida el promedio con lo que gasta una persona, pero puede ser que no. Entonces lo que tenemos es una estructura de gasto promedio de toda la sociedad. Una vez que
que tenemos esa estructura promedio, podemos, teniendo los precios, podemos ver los precios de un año y del otro, podemos ver cuánto variaron porcentualmente, el arroz, son precios totalmente desactualizados ahora, como pueden ver, alimentos, ropa, esparcimiento. Y ahora lo que necesitábamos, decíamos, es valorar esa canasta y ver cómo variaron los precios de un año a otro. Bueno, ¿cómo haríamos esta fórmula que parece algo muy difícil? Tenemos arroz por alimentos, la ropa que tenemos y el cine, como esparcimiento. Bien, fíjense, tomemos como año base el 2013, que vale 100, el índice de precios. Y luego tenemos cuánto en promedio destinaban a arroz, un 50%, a ropa un 20%, y a cine un 30%. Teniendo los precios del 2014 y 2013, es el cociente que tenemos acá en cada uno. Precio del 2014 y el 2013 en cada una de las divisiones. Cuando hacemos esta cuenta, nos da 131 el índice de precio 2014. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? Tenemos el IPC 2013 100, el del 2014 131. Podemos ver que, haciendo la cuenta de la tasa de inflación, valor final menos inicial sobre inicial por 100, nos da un 31% de aumento. Esa es la tasa de inflación. Ahí tenemos de un año a otro, cuando empezamos a la charla era 2,7% de un mes a otro. Una vez que vamos calculando de esta manera, podemos calcular el 2015, 2016 en todos los casos, e ir viendo, porque en esta cuenta sabemos que de 100 a 131 hay un aumento del 31%. Más difícil es ver si el IPC 2015 nos daba 160, y queremos saber de 2014 a 2015, bueno, vamos a tener que hacer la misma cuenta. El valor final 160, menos el inicial 131, dividido el inicial 131 por 100. Y ahí nos da la variación porcentual respecto al año anterior. Y siempre tener un año base en 100 nos va a servir con respecto a ese año base en cuanto se incrementan. Porque si es 160 para 2015, sabemos que aumentó un 60% respecto a 2013. Son números ficticios. La idea es que tengan una noción de cómo se llegan a calcular esa variación porcentual. Anual, como tenemos acá, o mensual. Entonces, ¿la tasa de inflación a la que se enfrenta cada individuo la misma? No, porque cada individuo va a tener una tasa de inflación diferente, porque la estructura de gastos es diferente, vimos en esos ejemplos A, B y C. Lo que tomamos es una tasa de inflación promedio para toda la sociedad. Por regiones, como se hace en Argentina, o para toda la sociedad. ¿Sí? Vamos a hacer que si alguno tiene alguna pregunta, duda, porque no estoy viendo el chat, lo haga por micrófono, si le parece. Mientras tanto, sí, manténgalo silenciado, pero si tiene alguna... Bien. Continuamos. Vienen algunas preguntitas para la segunda parte de la exposición, la segunda y última parte. ¿Cómo les parece que viene la inflación este año? ¿Les parece si estamos mejor, igual o peor que en el periodo 2017-2019? ¿Cómo les parece que estamos respecto al periodo 2012-2015? ¿Y cómo les parece que estamos respecto a los últimos 76 años? Porque Argentina tiene datos de inflación desde el año 1944. O sea que podemos ver una evolución, si bien con distintas metodologías, bueno, uno puede construir con ciertas limitaciones una serie de datos de los últimos 76 años. Vamos para la primera pregunta. ¿Cómo les parece que viene la inflación este año? ¿Venimos mal? ¿Cómo venimos? Ese 2,7 es el peor dato de los que venimos en el 2020, ese 2,7 con el que pensamos la charla. Si alguien quiere hablar. En el chat Parece que venimos bien. Eugenio. Sí. ¿En el chat están escribiendo? Porque yo acá no sé por qué no me lo permite. Por amplio espectro. Ah, van mal, dicen, bueno, vale, vos traducime porque no lo puedo ver, no sé qué me pasa que estoy con la pantalla bien. Yo te leo. Entonces venimos mal, dice. Mal. Dale, Todos coinciden gracias. en que mal. Bueno, venimos, vamos a seguir. Bueno, fíjense en este gráfico. En este gráfico tenemos de enero a agosto, el último dato 2,7 es agosto, los valores que tuvo la inflación. Acá hay un 2,3 que no se alcanza a ver, 2, 3,3, 1,5, 1,5, 2, 1,9, 2,7. Esos son los valores que sería ese porcentaje, es cuánto aumentó con respecto al mes anterior, en por ciento. O sea que si el último dato, si
algo valía 100 en julio, en promedio valían 100, pasan a valer 102,7 en agosto. Ese es el aumento del 2,7. Bien. ¿Estamos mejor, igual o peor que en el periodo 2017-2019? A ver, ¿qué dicen por chat y qué me cuenta Esther? Un coro de peor. Bueno, vamos a ver si estamos peor. Vamos a ver. Este era los valores que teníamos los 2020, dijimos recién, lo último. Fíjense que acá tomamos 2017, 2018, 2019, periodo enero-agosto. Lo que podemos hacer para comparar, porque esto es un electrocardiograma, valores que suben y bajan, hacer el acumulado de los meses enero a agosto. Y si acumulamos la inflación en 2017 de los 8 primeros meses da el 15,4, en 2018 24,3, en 2019 el 30, y ahora 18,9. O sea, se desaceleró la inflación. Siguen aumentando los precios, pero a un ritmo más bajo que 2019, más bajo que 2018, aunque por encima todavía que 2017. O sea, esta es lo que tenemos con datos oficiales del INDEC, la misma fuente de datos en este caso. Siguiente pregunta. Y respecto al el periodo 2012-2015, ¿cómo venimos? Eugenio, Me parece perdón. ya se la... Acá preguntan si se puede medir bien Sí. con la cuarentena la inflación. Sí, en realidad los relevamientos que se están haciendo son todos telefónicos durante el periodo de cuarentena. Y acá lo que uno puede hacer, como el periodo 2007-2015, las estadísticas de inflación no eran confiables, surgieron fuentes de estadísticas confiables, por ejemplo, como el índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires, el de San Luis, el de otras direcciones de estadística y el de algunas consultoras de referencia, no todas, que puede uno ir comparando. Entonces, lo que tenemos que hacer, si uno dice a ver si este 2,7 del INDEC es confiable o no, podemos ir comparando con las otras fuentes, y en los valores que tenemos de estos últimos datos, abril-agosto, están relacionados, están muy cercanos a los de todas las otras fuentes. Aunque cada fuente de datos tiene metodologías diferentes, entonces no necesariamente tiene que dar el mismo número. ¿Sí? Bien, acá agregan si hay alguna otra fuente que mida la inflación que no sea el INDEC. Creo que recién lo contestaste, que hay otras fuentes. Claro, sí. Y después preguntan si la emisión de dinero actual va a afectar la tasa de inflación en los años que siguen. Bueno, eso es una postura teórica que nos dice que la emisión de dinero va a generar inflación. Y bueno, por ahora, mi idea en un momento en la presentación iba a comparar la evolución de los precios con respecto a cómo fue aumentando la variación de la base monetaria. Lo saqué, lo hubiera dejado, yo no sabía que iban a avanzar por ese lado, pero lo cierto es que en Argentina hay múltiples causas que afectan la inflación. Entonces, por ahora, esta emisión monetaria que hay para financiar todos los déficits que se están dando por la pandemia, todas las situaciones de vulnerabilidad, etc., no somos el único país que está haciendo esto, de emitir, pero podemos ver que la emisión de dinero que se está haciendo en estos últimos meses todavía está por debajo de la que se hizo en igual periodo en lo que sería hasta 2019. Si pueden, ahora cuando terminamos, puedo agregar algún gráfico que tenía preparado, pero en este sentido uno puede decir, no es que se está emitiendo tanto, porque lo bueno es siempre, más allá de lo que se comenta todo, ver el valor, el dato preciso. Y no es tanta la emisión comparada con iguales periodos de años anteriores. Por ejemplo, esto de la inflación. A ustedes les parecía que estábamos peor que en todos los otros años, y vemos que no. Pero lo del tema de la emisión monetaria, hay algunas personas que adhieren a la teoría monetaria de la inflación que dicen que sí, y hay otros que dicen que no tanto, que después hay que ver cómo se maneja esta emisión que ahora resultaría en cierto sentido necesaria. Entonces hay que ver cómo se puede absorber ese excedente de dinero. Si se puede manejar bien, es posible que no genere ningún impacto. Es una de las causas de la inflación, pero no la única, la emisión monetaria.
Acá Nacho sigue preguntando, ¿es lo mismo emitir dinero en Argentina sabiendo a dónde va destinado que emitir en Estados Unidos? Son dos cosas distintas. Igualmente, hacia dónde va destinado, no sé a qué te referís con respecto a, porque en realidad siempre cuando se emite dinero es como que uno sabe a dónde va destinado, o sea, o el gobierno sabe hacia dónde lo destina, y si uno quiere buscarle hacia dónde va destinado, que por ejemplo vaya a financiar gasto, pero ese gasto público va destinado hacia los sectores de menos recursos que están tratando de sobrevivir, uno puede buscarle por el lado de la demanda, que realmente desde ahí va a venir una inflación del nivel general de precios. Bueno, yo creo que si uno analiza las causas de cómo impactaron en precios el aumento del dólar, que fue en el periodo de 2018-2019, se correlaciona mucho más con el destino que tiene el gasto en cualquiera de los otros periodos. Bueno, siguiendo Bien. un poquito con Sí. este tema del gasto, y después te dejamos seguir, dice, ¿qué medidas se puede tomar Sí. para que el país sea menos dependiente del dólar y por consecuente que suban los precios? Y que no suban los precios, Sí, y que lo sí, sí. leí literalmente, pero que Sí, no sí, suba, que la variación del sí. dólar no tenga impacto en los precios, pareciera ser el punto. Bueno, el tema es que en todas las economías del mundo, lo que pasa es que en Argentina tiene una situación particular que tiene que ver con una restricción externa, pero en todas las economías del mundo, si hay una devaluación, hay un traslado a precios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los insumos son importados. Entonces, después eso se va a recargar a precios. También hay bienes que son transables, o sea, que se exportan y tienen un precio internacional en dólares. Entonces esos precios también acá adentro van a subir en términos de pesos si el dólar sube. Y el problema de Argentina es uno de los problemas, el problema más grande, y que es lo que nos ha hecho caer en reiteradas crisis económicas, es la deuda externa. La deuda externa, que se incrementó notablemente en los últimos 4 años, es lo que nos da la restricción a la economía para poder crecer, para poder tener un menor impacto de las variaciones del precio del dólar, porque uno no puede estar controlando esa moneda con reservas acumuladas, porque Argentina exporte y que tenga más. Entonces tenemos una necesidad de tener dólares para pagar deuda. Entonces, por lo tanto, siempre Argentina viene y cada vez viene siendo peor esa situación, no puede tener un control total sobre la divisa para que no impacte en dólares. Sí, si alguien tiene una pregunta más antes de seguir. Lucas. Hola, buenas tardes. ¿Querías comentar algo? Sí. Sí, ¿qué es lo que nos hace depender del dólar? Tipo, nos hace depender la inflación, porque En nosotros realidad, depender cada del dólar. vez es como que queremos menos los pesos. Nosotros queremos cada vez menos los pesos, los argentinos, y como que queremos acceder más a los dólares. Bien. A ver, por un lado, hay restricciones macroeconómicas que hacen que el dólar suba. Podemos adentrarnos en esas explicaciones, pero por ejemplo, el dato que uno toma como ciudadano es que el dólar va subiendo. Ahora, somos ciudadanos que queremos salvarnos y que queremos estar atajados frente a la inflación, y vemos que hay una moneda que es fuerte y que hay una moneda del dólar que nos va a asegurar tener un ahorro, por ejemplo. Entonces es un argumento racional que el ciudadano quiera reservar o guardar su dinero en esa moneda. Ahora bien, ¿por qué Argentina tenemos este problema que el dólar sube? ¿Por qué no podemos con divisa? La principal restricción que existe es la deuda que tiene Argentina. Los dólares que necesitamos, si acá hubiera abundancia de dólares genuinos generados por exportaciones, y tuviéramos abundancia de dólares porque se exporta y estamos produciendo y ganándolos de esa manera, podríamos controlar el precio de la divisa porque no sería un bien escaso como lo es. Pero durante los periodos que ha estado planchado, se tomó en los últimos 4 años, en 2017, 2016, 2017,
que se controló, había una gran afluencia o entrada de dólares en Argentina como producto del endeudamiento externo, que fue muy grande. Entonces, todos los dólares que entraban permitieron tener planchado el precio del dólar. Pero todos esos dólares eran por deuda. Cuando Argentina no puede pagar más la deuda, se nos corta la entrada de dólares. Y ahí de dónde sacamos los dólares. Entonces, esa cuestión es macroeconómica. Ahora, después el argumento que tiene el ciudadano para para querer reservar sus pesos en dólares, es un argumento racional, porque ve que es una moneda que gana valor frente al peso, que puede ser de confiabilidad, porque esa moneda siempre mantiene un valor por encima del peso. Pero esos son los aspectos que tendría que uno podría analizar. Acá, más allá de que creo que muchas ya las fuiste contestando, la última dice, ¿hay otros métodos de refugiarse, entre comillas, de la devaluación que no sea el dólar, como criptomonedas? Y preguntan cuál es tu opinión de las bitcoins y del oro. Siempre Y la cuando última, busca... esta para que la pienses con calma. ¿Se puede dolarizar la Argentina igual que Panamá? Te damos 5 minutos, Eugenio. Voy a responder las dos ahora y después sigo. Bueno, en realidad el tema de las criptomonedas es una cuestión personal que me parece que que después uno ha leído algunos otros autores así a nivel internacional que quizás van en línea con lo que yo pienso, y no me parece que es algo que tendrían que avalarse desde los bancos centrales de los países. Es algo peligroso, y no creo que solucione mucho las cosas, sino que las empeoraría. Los resguardos que uno hace frente a una devaluación siempre es comparar, ver qué otro activo uno tiene donde le puede dar ganancia. Y en algunos momentos uno no puede comprar dólar y tiene restricción, quizás comprar el ladrillo, como dice, invertir en ladrillos es lo que le puede dar. Quizás en otro momento haya algunas acciones, bonos, pero siempre hay alternativas, que eso dependen de la coyuntura, de la situación actual, del momento en que uno vaya a analizar. Y la segunda pregunta, recordame, Esther, porque quería responderla también, la de... lo de dolarizar, porque se me ha escapado. Dolarizar. Yo no estoy de acuerdo en dolarizar. En realidad, la dolarización no te da libertad de acción. No te da libertad, o sea, acá lo que hay que conseguir justamente es lo otro, es tener lograr tener una industria, servicios nacionales que se puedan colocar a nivel internacional, que no se ha logrado en los últimos años, que se han perdido oportunidades quizás a comienzos del nuevo siglo, y que bueno, la Argentina dolarizada, lo más cercano que tuvo fue durante la convertibilidad, y el resultado no fue para nada positivo, porque a nivel social la desocupación creció, la pobreza creció, y se fueron generando problemáticas estructurales que es el día de hoy que todavía perduran. A partir de hace un análisis histórico de las principales variables económicas y sociales, hay un momento que es fines de los 70, otro momento que es crisis del 89, que se aplicaron políticas ortodoxas justamente antes, y otro momento es con la ley de convertibilidad, que estuvo acompañando una serie de medidas que hacen que, bueno, que la situación después sea peor a la que estaba inicialmente. Bueno, y para ir cerrando este lotecito de preguntas, hay 3 así como sencillitas. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre el cepo al dólar? Tu opinión, ya dijiste las criptomonedas, pero con respecto al oro, y un poco vos lo diste en grandes rasgos, porque dice si es coincidencia que la inflación toma lugar en Argentina en el mismo momento que asume Perón. Bueno, el correlato de la evolución histórica de los gobiernos con la inflación, creo que debe ser alguno de los análisis que no estaban previstos para esto, pero que bueno, vos podrás darle una explicación genérica. Bueno, cepo, oro, y a ver si la inflación empezó con Perón. Lo del oro un poco iba en línea con lo que estaba diciendo, de que uno tiene que mirar otros activos que son los que lo pueden proteger o resguardar. Depende de la situación, el momento, siempre va a haber algún activo que puede darnos una mayor rentabilidad de corto o largo plazo, dependiendo de lo que es un análisis financiero que tendría que entrar. Respecto al cepo, uno puede comparar, había un cepo en 2015, que el gobierno que entró dijo que se tenía que sacar, lo sacó, y cuando estaba antes de irse dijo hay que poner un cepo nuevamente. En realidad, lamentablemente,
liberalizar, o sea, dejar libertad de entrada, salida de dólares, de compra, venta, no soluciona el problema si no lo agrava. Ahora, el cepo es para siempre, no tiene que ser para siempre. El tema es que hay un planteo que se venía haciendo en enero-febrero, que con la pandemia, todo ese planteo quedó atrás. La situación actual es muy distinta, es muy difícil, pero habría que pensar en que el cepo no es para siempre. Y para eso, lamentablemente, esta situación coyuntural, que es la pandemia, un aislamiento que persiste, una situación a nivel mundial, que las economías europeas también ven que hay incremento en número de contagios, una situación muy especial. Bueno, en este momento, yo, si me decís en el día de hoy, no levantaría el cepo. Ahora, hay que ir pensando otras salidas, que no podemos vivir a cepo, pero sí, lamentablemente, si no se hubiera puesto el cepo en 2018-2019, que es lo último que se hizo antes del cambio de gobierno, la situación se hubiera agravado enormemente. Y ahí es cuando después vienen periodos de hiperinflación, como ahora vamos a ver a nivel histórico, que tuvimos. Porque uno puede recordar momentos de hiperinflación de Alfonsín, que al fin y al cabo, detrás de todo había una crisis de deuda y detrás de todo había que las reservas del Banco Central se iban cada vez disminuyendo a tal punto que no se podía controlar el precio de la divisa, del dólar. Entonces necesariamente hay que tomar una de esas medidas para que no sea todo peor. No es que con el cepo y con todo esto va a haber una hiperinflación. Ahora, el cepo no es para siempre. Y lo de inflación, ahora cuando veamos, si me dejan con los datos, cuando veamos la parte de la última pregunta, ahí vamos a ver un poco a ver si la inflación surge con Perón. A ver, van a ver que no tenemos datos que ojalá tuviéramos desde el siglo XIX, y para ver si la inflación surge con Perón. Tenemos ahí años previos justo a que asuma Perón en la primera presidencia. Entonces, justo cuando empezamos a medir, asumió Perón, y bueno, no es que surgió la inflación con Perón. Bueno, pero ahora lo vamos a ver puntualmente. Periodo 2012-2015. Fíjense que en línea roja, ustedes ahí ven la inflación que mide el INDEC, pero en línea azul, la que mide el índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en Argentina, cuando hablo nosotros, no tenemos, como les había dicho, una serie confiable del INDEC del periodo 2007-2015. Surgieron distintas alternativas de medición, como por ejemplo la del índice de precio de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que está en línea azul, y fíjense que en muchos momentos después se solapa con la línea roja, o siguen las mismas variaciones, las mismas, cuando sube INDEC sube Buenos Aires, o cuando baja también. Entonces la podemos, ahí los puse juntos. Si uno mira, y esto ahora todo el análisis es solamente con el de la línea azul, el promedio que tuvo esa variación mensual en 41 meses que van desde julio del 2012 a noviembre del 2015, un 2,1% mensual. Si ahora vemos en 41 meses, que es ese periodo, cuánto aumentaron los precios, un 134%. Veamos a partir de diciembre de 2015, 41 meses también, para comparar un periodo igual. Bueno, un 199,5% incrementaron, a un promedio de 2,9 por mes. O sea, fue más alta la inflación que en el periodo anterior, medido con un mismo índice de precios, que la metodología es la misma, etc. Para que tengan una idea, porque uno dice 2,1, 2,9 no es tanto, pero uno cuando ve el acumulado ve que la diferencia es tanta. Si uno acumula 2% durante 12 meses, eso es casi un 27%, 26,8%. Y un 3% mensual, acumulado 12 meses, es un 42,6%. Porque lo que hacemos no es 3 multiplicado 12, sino que le vamos agregando un 3% a la cifra del mes anterior. Entonces así nos va dando, fíjense, el salto que nos da de un 2 a un 3% mensual, el acumulado cuánto más es. También podemos tomar los 41 meses que van de abril 2017 a agosto 2020, el promedio y el acumulado es menor que el diciembre 15, abril 19, pero todavía está por encima porque estamos tomando todos los meses de 2018 y 2019 que la inflación fue alta. Pero bueno, este electrocardiograma, como decía hace un rato, a veces resulta difícil la lectura, mejor vamos a pasar a datos por cada uno de los meses, pero el dato anualizado. El dato de la inflación mensual, ¿cuánto representa con respecto al igual mes del año anterior? Entonces esta es la inflación de cada uno de los meses, pero con respecto al igual mes del año anterior. Si uno mira, julio de 2012, el incremento de alrededor 25%,
es con respecto a julio 2012, el julio 2013 con respecto a julio 2012. Y así cada uno de los meses, con respecto igual mes del año anterior. Y uno puede ver que el pico más alto se alcanzó aquí, en mediados de 2019, y el último dato disponible, del 40,7, es el dato del INDEC para agosto. Entonces, la inflación venía como subiendo, bajando, pero una tendencia ascendente. Si tomamos desde 2013 hasta 2019, ahora hay una tendencia que viene descendiendo, veamos cómo sigue después la cosa. Eso dependerá de muchos factores. Si ahora tomamos solamente la inflación por año, 2003-2020, para que vean ustedes desde 2003, y acá son series de datos empalmadas, abajo está en la fuente de datos, qué datos se tomaron, para que sean todos confiables, y uno puede ver los cambios de presidencia, en 2003 a 2007, cuando estuvo la presidencia de Néstor Kirchner, a 2011, primer gobierno de Cristina, segundo gobierno de Cristina 2015, acá es cuando termina 2019 el gobierno de Macri, y actualmente estamos acá, es el acumulado a agosto. Entonces la tendencia es claramente ascendente, esto viene cada vez más, más allá que tengamos altibajos, es claramente ascendente la tendencia a la inflación. Última pregunta, y a ver si respondemos un poco, no podemos responder totalmente porque no tenemos datos anteriores, pero respecto a los últimos 76 años, vamos a ver la evolución de la inflación argentina desde 1944. Fíjense, el primer dato que tenemos es de ahí de 1944, fíjense que en el 45 ya tuvimos un primer salto por encima del 20, 46, 47, 48, acá estábamos en este pico que se dio en el gobierno de Perón del 50%, pero como les digo, no tenemos para atrás para ver de cuánto fue la inflación y si realmente la inflación apareció ahí. Los datos se empezaron a medir ahí. Entonces, también es cierto que aún durante el gobierno de Perón acá hubo una gran disminución de la inflación. Entonces, no es que la inflación apareció y perduró durante el gobierno de Perón de acuerdo a esos datos. No sabemos qué pasó antes. Pero si ven este pico, en 1959, fue el gobierno de Frondizi. Llegó al 100,1%, esto es interanual, en 1959. Y fíjense después, valores que acá tenemos también, superior al 60, miren la escala acá que tenemos, que va de 0 a 120. Y ahora agreguémosle un poco más. Ahí esto es hasta el año 74. Agreguémosle, siempre partimos de 1944, agreguémosle más años, hasta el 88. Y voy a ir para atrás y para adelante para que comparen, porque fíjense este 1959 y este 1951, donde tenemos esos datos que parecen pequeños, valores pequeños, acá parecían enormes, pero es porque al agregar los valores de 1984, que hubo una inflación del casi 688%, estos valores ya nos parecen chicos, estamos trabajando con otra escala. En el 75 fue el Rodrigazo, en el 84 ahí tuvimos un pico de hiperinflación que se quiso controlar con el Plan Austral, después que se controló muy poco. Y ahora fíjense qué pasa si agregamos un año más. Miren, y vuelvo para atrás, para que vean esos picos del 75 y 84, que los veíamos muy altos. Este 4.923,55% del año 89. Es algo que uno no entiende ese valor. Bueno, a ver, si algo vale 100 y aumenta un 100%, es que aumenta el doble, vale 200. Acá estamos hablando de que en un año aumentaron los precios un 4.923%. Esto es algo como que no lo logra comprender, pero es algo que valía 100, en un año vale más de 4.900 pesos. Y para que tengan una idea, si tomamos la inflación interanual en marzo de 1990, porque acá está el dato nada más, un dato por año tenemos en este gráfico, y es a diciembre, hubo una inflación respecto a marzo de 1989 del 20.262%. Ustedes van a comprar hoy el pan, que vale 100 pesos un kilo, vamos a redondear, y dentro de un año les va a valer más de 20.200 pesos ese kilo de pan. Eso es una hiperinflación. Y uno recuerda cuando yo estaba en el 89 terminando la escuela primaria, que iba a un supermercado que tenía en mi barrio y que
Iba a comprar y en el momento estaban remarcando precios y el otro día salía más caro. Eso se vivió en Argentina. Lo mismo, un 95% mensual. O sea, algo que el kilo de pan vale 100, dentro de un mes vale 200. Eso representa mensual. Bueno, ahí tuvimos el pico más alto de inflación en Argentina en marzo de 1990. Hasta el 89 estuvo Alfonsín, en el 90 entró Menem, y después de esto controlaron la inflación con la convertibilidad, pero muchos dijeron la convertibilidad tendría que haber durado menos, porque después trajo consecuencias sociales que, como les decía hoy, estructurales, que aún hoy se siguen padeciendo en Argentina. Acá agregué hasta 2019. Si uno mira todo el gráfico, fíjense que tenemos el pico del 89, uno más chiquito 84 y 75, como el del 59 se ve muy pequeño, y el resto parece que ni existiera la inflación, porque eso es lo que pareciera. El último año completo tenemos 2019 con 53,8%. En promedio, el periodo 2007-2019 nos da el 30,4%. En Argentina tenemos periodos promedio, más o menos en estos años, que está alrededor del 26%. Es una inflación que desde que se mide, perdura, si uno saca esos picos de inflación. Esto sería la evolución, que la repito, la que habíamos dado 2003-2020. Fíjense, esta evolución 2003-2020, como en este gráfico anterior, ni se percibe. Ni se percibe. Igual acá está hasta 2019, pero ni se percibe. Esto no quiere decir que lo que tenemos ahora no sea grave, es grave, pero estuvimos mucho peor. Quizás uno ahí en términos relativos se tranquiliza un poco, o quizás no, pero es algo en la historia que no se volvió a repetir, y esperemos que no se vuelva a repetir. Yo creo que no se debería volver a repetir, porque de la experiencia pasada se tiene que aprender, y se sabe qué es lo que provocó eso, y que no debería volver a suceder. Así que, ¿qué les parece cómo andamos de inflación? Así, si tienen más preguntas, consultas. Bueno, acá Gonzalo y Tadeo agregaron 2 preguntas. Te pregunta si la inflación es el único dato que modifica el valor de las cosas, o hay algún concepto más que incida en los precios, y qué opinas del patrón oro, y si crees que se bajaría la inflación acá. ¿Qué opinas del patrón oro y crees que bajaría la inflación si se aplica acá en Argentina? Bien, voy a empezar por la última, lo del patrón oro. En realidad, ya hace años que no, o sea, lo que más cercano que tuvimos fue la convertibilidad, que es atar el valor de la moneda a otra cosa, que fue al precio del dólar, que se fijó en $1 un dólar. Y lo del patrón oro también, ya hace años que se dejó de usar, y eso no corregiría tampoco los problemas de fondo que hay, que son estructurales y que son multicausales. Y con respecto a la otra pregunta de si hay algunas cosas más que la inflación afecta, si la inflación afecta solo a los precios, el tema es que es al revés. Uno, la evolución de precios de la economía, que se genera, hoy decían algunos, por emisión monetaria, otros dicen es por la concentración económica que puede existir y que hay fijadores de precios, otros pueden decir que es una puja distributiva, entre otras teorías, otros dicen que son por cuestiones de oferta, de demanda. Hay distintas teorías explicativas de por qué los precios suben. ¿Cómo mido esa evolución de precios? A través de un índice de precio al consumidor. Y ese índice de precio al consumidor aproximaría lo que es la inflación. La inflación es si tuviéramos los datos de todos los precios de toda la economía, y es imposible. Entonces es una estimación, como les decía, de 607 variedades. Entonces, uno, si tuviera acceso a una economía que esté todo en blanco, toda formalizada y toda informatizada, y todos los precios de todas las ventas de todo se registran día a día, y eso se tiene una central donde se registran todos los precios, podría tener un registro perfecto, sistemático, de lo que es la inflación de un país. Eso no tiene aún hoy, y en algunos países se ha avanzado en eso. Hay algunas cifras que se dan diarias, que había algunas estimaciones, pero no se tiene. Pero es al revés. La evolución de precios es lo que uno, de hablar de evolución general de precios, es de manera sostenida, a eso se lo define como inflación. Bueno, acá plantea Martín, ¿es verdad que en otros países la inflación es un buen indicador? Si es a lo que vos te referís, como que es necesaria la inflación, en realidad sí. A ver, si es eso, si no después rehaceme la pregunta.
Pero un país donde tiene deflación no es un buen indicador. Deflación es que bajen los precios, que nosotros tuvimos durante los 90, algunos momentos, muchos meses, en donde bajaban los precios, el nivel general de precios. Para que bajen los precios, pues no se está vendiendo nada. Entonces, ahí hay otras problemáticas. Entonces, es bueno tener una inflación anual del 1, el 2%. Hay algunos países que tienen el 4 o 5% anual y ya están preocupados. Es sano tener una inflación anual del 1 al 2%. Es necesario, porque también quiere decir que si hay un crecimiento económico, si hay un crecimiento de la población, va a haber un ritmo de inflación bajo. Y eso en gran parte de los países lo tienen controlado y manejado así. Y cuando empieza a haber una estabilidad, una deflación, es cuando dicen, necesitamos inflación, como empezaron algunos países, que necesitamos hacer políticas para que se genere inflación. Lo contrario, acá les damos un poco de inflación si necesitan, a nosotros nos sobra. Pero si es a eso lo que referís. Acá hay una consulta. Dice, hola, profe, buenas tardes. Es Tobías. Dice, tengo una duda. A fines del año pasado, 2019, se le quitó el IVA a ciertos productos de la canasta básica, pero tengo entendido que esto no afectó la inflación. ¿Eso a qué se debe? Bueno, ahí era un poco predecible, porque cuando se quita primero que no son todos los... Si yo te estaba hablando que había 607 variedades, y los productos de la canasta básica, no tengo el número exacto, pero es una proporción baja, y si uno lo pondera dentro de la estructura total de gastos, no es tanto, por un lado. Si es que realmente se hacían bien las cosas, en el sentido de que se quitaba ese porcentaje de IVA y los productos se continuaban más baratos. Pero lo cierto es que, como el aumento de precios continuaba, esa quita de IVA no se vio reflejado después. O sea, por una cuestión de cuánto impacta en el índice de precios total, que son las ponderaciones que uno ve de capaz de la leche, impacta en un 0,01% en el valor total del índice de precio. Entonces, por más que baje un 30% la leche, va a impactar muy poquito en el índice de precio, pero lo cierto es que después continuó aumentando, y después uno no tiene el control de todos los comercios de todo el país, pero en esa quita del IVA, quizás muchos continuaron dejando la leche al mismo valor, pero no por mala intención. Muchos comercios estuvieron sosteniendo incrementos de precios en los últimos años. Si uno analiza el índice de precios mayoristas, la evolución con el índice de precio al consumidor, que es lo que estamos viendo nosotros, el índice de precio mayorista estuvo creciendo a un ritmo mucho más grande que el índice de precio al consumidor. Si esa diferencia persistía, eran dos salidas. Los pequeños comerciantes o cerraban porque no podían obtener ganancias, porque no aumentaban al mismo ritmo que el mayorista, porque no estaban vendiendo. O cerraban, o sostenían pérdida hasta que iban aguantando y iban a tener menos ganancia. Quizás es probable que en ese sentido, en algún comercio, ante la quita del IVA, no haya reflejado ese incremento de precios, o también hubo algún incremento de precios que se dio y no se pudo ver reflejado. Bueno, y Martín, que era la pregunta anterior, dice que sí, que le respondiste perfecto. Bueno. Bueno, después, esto tiene un correlato, dice, ¿por qué desde 2011 la economía cae en periodos no electorales y posteriormente se recupera en años electorales? Sí, en realidad, bueno, lo que tenemos desde 2011 hasta la actualidad, primero 2011 fue el último año donde veníamos teniendo tasas de crecimiento, salvo el periodo de la crisis 2008-2009, pero de 2003 a 2011 prácticamente tuvimos crecimiento en la economía. Si medimos el PBI venía creciendo. Pero después 2012 cae, 2013 sube, 2014 cae, 2015 sube, 2016 cae, 2017 sube, 2018 cae, 2019 cae, y 2020, obviamente con la crisis que estamos generando por el aislamiento para protegernos del COVID, va a caer. Pero uno podría haber una cierta asociación con años electorales, que cada 2 años tenemos esos incrementos, pero también hay recuperaciones que a veces no todos corresponden con causas electorales. También hay, en todo como tenemos múltiples causas, pero sí en 2015 hubo un fuerte incremento del gasto público, que eso ayudó
en cierto sentido y direccionado a ciertos sectores, que eso ayudó a que se recupere la economía en 2015. Pero también es cierto que en 2016 se fueron aplicando algunas políticas que naturalmente iban a impactar negativamente en la economía. Pero puede haber algún correlato en esos periodos, y que uno podría verlo. A ver, no es porque es el periodo electoral y mágicamente aumentó el PBI, hay ciertas situaciones, y puntualmente en 2015 se ve reflejado que aumentó el gasto público, pero eso no se replica en todos los años en los cuales aumentó el producto. Bueno, calculo que esto, preguntan acá los chicos que qué medidas estaría tomando el gobierno para recuperar la economía o tratar de disminuir la inflación. Uy. Ahí no sé si te silencié yo o se silenció solo, porque salí de pantalla compartida para así veo el chat también. Bueno, perfecto. Si vos lo ves directamente, Sí. esto es lo último que tenemos, que qué Sí. medidas está tomando el gobierno Bien. para recuperar la economía. Sí, en realidad, hoy hace un rato había comentado algo. Una cosa fue las medidas que se estaban tomando hasta febrero, de marzo. Después, lo que se empezó a hacer es tratar de proteger a la población vulnerable, en primer lugar, y tratar de que la caída en el producto no sea tanta como la que viene ocurriendo. Pero lo cierto es que políticas fuertes para recuperar la economía no están puestas en práctica porque realmente se está limitado con todas las restricciones que hay a partir de la continuidad o la vuelta atrás de ciertas fases en el aislamiento social preventivo obligatorio, en el ASPO. Y para disminuir la inflación, lo mismo. Por ahora es como que no hay medidas bien fuertes, sí hay algunas promesas, hay algunos planes de acción a seguir, pero lo cierto es que todavía no se han puesto en práctica, dado que mientras continúe la verdad del aislamiento, mientras continúe la pandemia, tampoco se van a poder llevar a cabo, porque también muchas medidas que se tendrán que tomar de mediano plazo para que Argentina crezca y se expanda al mundo como exportador, no solo de materias primas, sino de productos industriales, de software, etc., en este contexto no pueden ser llevadas a cabo porque muchas economías del mundo están en situaciones peores o igualmente peor que nosotros. La otra, si la cuarentena que tenemos en Argentina fue la mejor medida que se podría haber aplicado a la pandemia, en tu opinión. Esto es una opinión propia que yo le he dado en otros momentos cuando me han hecho algunas notas, porque nosotros yo soy el director del Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y cada 3 meses hacemos un informe sociolaboral acá del Partido General Pueyrredón, donde analizamos a nivel macroeconómico y después a nivel nacional y local. Y lo que había dicho en muchos momentos era que al comienzo era necesario. En mayo, a mi entender propio, se debería haber manejado de otra manera. Esto es una opinión propia total, de que se debería manejar de otra manera y se tendría que haber flexibilizado, porque no se hizo más que extender la recesión, esta caída, y muchas personas, y ustedes quizás lo vean en sus barrios, cómo se ha ido incrementando el número de personas que salen a pedir en cada uno de los hogares, que nos tocan timbre. Entonces el impacto fue más grande, y de hecho ahora se vio que el incremento de contagios continuó, y que ya no se puede tener, pareciera que no se puede controlar, pero hay que ver, esto es muy difícil a nivel de los gobiernos de turno, de poder generar los controles necesarios para que exista un distanciamiento, se respeten todas las normas de higiene, de distanciamiento, y se pueda continuar con ciertas actividades económicas, con algunas más. Uno puede escuchar y ver los reclamos de todos los sectores de actividad, en los cuales realmente necesitan trabajar para comer. Entonces, uno también se remonta a marzo, abril, bueno, dice uno se estira un poquito más, pero ya vemos todos los meses que pasaron y realmente hay gente que necesita trabajar. Entonces yo creo que es hora de buscar alternativas para que todos los sectores de productivos puedan tener
no perder su fuente laboral. El gobierno hizo cosas y continúa haciendo, pero tampoco puede salvar la vida de toda la población del país con mayor financiamiento a través de créditos, con el ingreso familiar de emergencia. Eso no puede persistir mucho tiempo más, porque ahí sí tenemos situaciones fiscales que ya son comprometedoras para que la continuidad de tener un ritmo de expansión económica. Así que yo creo que es necesario ya ir pensando en que está instalado el problema, ya lo tenemos instalado, y que hay que buscar alternativas para que se vuelvan la mayor parte de las actividades económicas. Esa es una opinión personal que cada vez que la digo lo remarco, porque puedo escribir algún informe junto con otro autor, o tengo obviamente yo soy parte docente, investigador de la facultad, y hay cosas que se basan en los datos, como le fui dando, y uno los datos los ve, pero esto es algo, una opinión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si se quedaron con alguna duda de algún dato que les dimos. ¿No? No sé si respondí todas las preguntas, porque gracias, Esther, que me fuiste pasando toda la información, por pero favor. bueno. Sí, en términos generales sí. Como ustedes ven, todos los conceptos económicos no son ni tranquilos, ni relajados, ni exentos de pluralidad de opiniones. Seguramente algunos coincidirán en un 100% con lo que planteó Eugenio, otros pueden no tener la misma opinión. Lo que nosotros le podemos asegurar que quienes estudien la licenciatura en Economía en nuestra facultad van a tener pluralidad de opiniones, y así como hizo Eugenio, que es es director de uno de los grupos de investigación en economía con temas más candentes en nuestra realidad, las opiniones son plurales y los grupos son heterogéneos, en el sentido de que hay economistas que defienden o se sienten identificados con distintas escuelas. Entonces, creo que podemos asegurar que la formación que tienen los economistas que egresan de nuestra facultad es plural, y los docentes, como bien dijo Eugenio, separan lo que es formativo de lo que es la opinión personal, en un marco de libertad y de respeto, y de discusión de ideas, y no de otras cuestiones. Así que, en ese sentido, creo que aquí se desarrolló por el chat un debate en este sentido. Espero que haya quedado claro. Los datos no son opinión política, los datos son datos, y la información se construye con datos, y lo que aquí planteó Eugenio, entiendo yo que son datos con base científica, y que nos muestran una realidad que a lo mejor no es la que teníamos preconcebida, y que tiene un fundamento científico y metodológico, en un marco de respeto y de pluralidad. Ustedes en esta carrera van a debatir seguramente mucho, y en este sentido me parece que fue una muestra en extracto de lo que pueden encontrar en las aulas, porque Eugenio es profesor al comienzo de la carrera y después ya en las materias del ciclo profesional, cuando están por irse. Y con respecto a Tadeo acá, que dice si hay una materia específica de inflación en economía, bueno, la inflación Sí, es parte, no una, sino que varias, ¿no? Sí, en realidad, claro, no es que sea una materia específica, sino que en Introducción a la Economía, que está en primer año, ya vemos definición de inflación, cómo medirlo. Ustedes practican con ejercicios de calcular índices de precio. Acá yo se los di muy rápidamente, no pretendo tampoco que saquen otra sanción de ejercicio, pero eso se da en primer año en una materia, y después es algo que también se va incorporando de manera transversal en todas las materias que son de economía específica,
Lo cierto es que cuando uno estudia en los 90, como en los 90 no había inflación, en muchas materias eso que lo dejaban en la última unidad, y si no se llegaba a ver no importaba. Pero bueno, por suerte se vuelve a dar, y esperemos que aunque se nos vaya la inflación, se siga dando esos temas, y es de manera transversal. Y también de Nacho, que dice, no me quedó muy claro la confiabilidad de los datos del INDEC en el gobierno de Cristina. No sé si te referís a por qué no eran confiables, o cómo los reemplacé en la presentación. Yo te voy a dar las dos cuestiones. O sea, en ese momento se fue haciendo una metodología, y después se cambió, que la metodología, cuando revisaron los organismos internacionales, la metodología en sí misma era muy buena. Ahora, los precios, vieron que los precios eran una de las etapas. Tenemos toda la canasta, hay que con los precios calcular el valor de esa canasta. Los precios que se usaban no eran los reales. Entonces, el índice de precios del INDEC estaba la inflación daba muy por debajo de lo que daban el resto de las oficinas de estadísticas de los gobiernos de provincia. Entonces no es que era... Después empezaron a surgir muchas consultoras, que también algunos criterios metodológicos que usaban las consultoras para estimarlo no eran los que se usan habitualmente, entonces no eran tan confiables, pero sí uno puede construir una serie de precios de todo ese periodo con otras estadísticas confiables que no sean del INDEC. Entonces, ahí sí, lo que yo les pasé, había el índice de precios que calculó Cifra, que en realidad lo que hacía en un momento eran un promedio de los datos que daban 7 direcciones de estadísticas de provincia, después de 9 direcciones de estadística. Entonces fueron trabajando con esos datos y haciendo un índice promedio. Y con ese índice uno que se siguió hasta diciembre de 2018, y ya después al último coincidía con el del INDEC, se dejó de hacer lo que es el de Cifra. Pero sí, las direcciones de estadística de la Ciudad de Buenos Aires, de San Luis, de otras, continúan haciéndolo, y por eso digo, si uno dice, porque a veces queda la desconfianza en el INDEC, por suerte tenemos otros organismos nacionales, consultar y todo, para decir, a ver, está muy lejos del resto el INDEC. Y si qué carrera se basa en estos temas que estamos hablando, la licenciatura en Economía es la específica de Economía, donde uno profundiza todo en cada uno de estos temas. Después, Economía Política, en realidad no es el nombre acá que se le da a la carrera, en otros lugares del país se llama Licenciatura en Economía Política, acá se llama Licenciatura en Economía, sí está la materia Economía Política dentro de la carrera. Hay una materia que se llama Economía Política, está en 4º año. Igualmente en la licenciatura en Administración, en la carrera de Contador Público, en la licenciatura en Turismo, en el profesorado en Economías también, pero hay materias obviamente de Economía, la Introducción a Economía, Macro, Micro, están en todas las carreras, y en el profesorado en Economía se continúan con algunas materias más de la licenciatura. Entonces ahí tenemos, y después en las tecnicaturas que tenemos, la Introducción a la Economía se cursa en conjunto con todas las carreras. Yo soy profesor de Introducción a la Economía, y ahí tenemos estudiantes de cualquiera de las tecnicaturas, en Comercio Exterior, está la de Periodismo Digital, me olvido alguna más, si está cualquier cosa corregime, pero y de la licenciatura en Turismo, en Administración, de Contador Público, profesorado en Economía, licenciatura en Economía. Todos los temas que abarca la carrera de licenciatura en Economía, como está estructurada ahora, es como que los ejes centrales serían la macro, la microeconomía, y toda la parte estadística, que en economía se la traduce como la econometría. Esos son los ejes centrales, pero después de ahí tenés materias de historia económica, de sociología, de derecho, en los últimos años tenés historia del pensamiento económico, tenés alguna materia de administración también, me estoy olvidando de algo capaz, pero también después tenés algunas de análisis y evaluación de proyectos de inversión, tenés contabilidad también, y había una contabilidad para economistas antes, y ahora se piensa que quizás pueda volver, estamos debatiendo un nuevo plan de estudios, pero los ejes son esos, pero después, si ingresan a la página de la facultad, de Ciencias Económicas y Sociales, uno ahí puede bajarse los programas y ver todas las materias que tenemos. La formación del economista, en sí mismo, la carrera de licenciatura en Economía, es bastante amplia. Uno tiene materias troncales de economía, pero la formación en historia, sociología, ética, también que me olvidaba, debe estar presente en la formación de un economista, y en el resto de las carreras también.
Exacto, y en ese sentido en la muestra tienen flyers de todas las carreras que mencionó Eugenio, más una nueva que es la Tecnicatura Universitaria Contable, donde tienen el perfil del egresado y cuál es el alcance del título y todos los contactos. Muchas veces pueden tener inquietudes con respecto a si optar por una carrera u optar por otra. Como les decía Eugenio, hay un ciclo básico que es el de primer año sobre todo y parte de segundo año, donde se comparten asignaturas, con lo cual si deciden un cambio una vez que hayan comenzado, tampoco es que tienen tiempo perdido ni van a tener que comenzar de nuevo a foja cero. Y el licenciado en Economía que egresa de la Facultad de Económicas tiene un perfil general que le permite trabajar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, cualquiera sea la inclinación, y complementando lo que dijo Eugenio, al final de la carrera de Economía, que se termina con una tesis, lo cual es un aspecto distintivo de la licenciatura en Economía, porque es la única carrera cuya graduación es con una tesis. Tienen también un ciclo de orientación donde ven profundización en aspectos públicos, privados, de economía ambiental, de economía pesquera, de economía agraria, en función de los intereses de cada uno. Si bien los títulos son únicos y no es licenciado en Economía con orientación en gestión pública, sí tienen una etapa de unas 192 horas donde reciben una formación que ustedes eligen en función de los intereses que tengan. Acá preguntan si hay materias en común en las carreras de Ciencia Política y Economía. Mira, yo te lo puedo responder desde el punto de vista de algunas equivalencias que quienes estudiaron Ciencias Políticas al venir a Económicas o viceversa puedan tener, y existen porque se comparten conceptos de materias de sociología, de teoría social y política, que también tiene la carrera de Economía. Evidentemente son dos carreras de profunda inserción social, y todo el eje de ciencias sociales se comparten. No en todos los casos son totales, pero sí las equivalencias pueden ser parciales. Con respecto a la validez internacional del título que acá plantean, bueno, un poco repito lo que vine diciendo. Hay acuerdos internacionales entre países para el reconocimiento de titulaciones. Yo siempre digo lo mismo, probablemente un título de grado de la República Argentina les habilite para cursar posgrados en cualquier universidad del exterior. Recuerden que los posgrados no dan incumbencia profesional, entonces probablemente para que ustedes en otro país puedan reconocer las incumbencias como licenciados en Economía, tengan que hacer un trámite de índole, vamos a decir, de embajada o de ministerios del país, no tanto del país de origen, sino del país de destino. Entonces, en función de esas cuestiones, yo les sugeriría que la validez del título de grado, que es el que le da incumbencias, tienen que consultar vía embajada en los países a donde quieran radicarse, para que tenga validez. Hay acuerdos de reciprocidad, no en todos los casos, entonces depende bastante. Con la Unión Europea hay bastante reciprocidad, pero difícilmente sea al 100%. Eso en primera instancia. Sí, por ahí para acceder a un posgrado, pero recuerden que podrán hacer un posgrado en una universidad española, por decir, y perfectamente pueden acceder con los títulos de grado. Ahora, eso no les da incumbencia profesional en un país como puede ser España, sí los títulos de grado, recuerden eso. Hay profesiones en lo que es determinante, hay otras en los que no.
En el caso de un médico, por ejemplo, el tema de la validez del título de grado es determinante. En el caso de un economista, como no son actividades o profesiones con alta regulación, por ahí tienen mayor recorrido. Lo que sí tienen muchísimas posibilidades de intercambio, yo por lo que conozco hay muchos acuerdos internacionales y muchos programas internacionales donde los estudiantes de economía tienen, como son muy dedicados, son muy estudiosos, tienen muy altos promedios, generalmente califican muy, muy bien y tienen oportunidades, muchos van a Alemania, muchos con Brasil también, con Chile, no sé, Eugenio, si me equivoco, muchos han accedido a las becas Fulbright, realmente una cantidad muy, muy importante, y en Alemania con muchísima inserción, con un gran desafío también de lo que es el idioma, porque suelen cursar todas asignaturas en inglés. Muchas de esas asignaturas, haciendo el análisis previo, suelen reconocerse como equivalencias de su recorrido en el plan de estudios de nuestra facultad, así que se abre un universo muy interesante. Bueno, el campo laboral de los economistas, haya o no estabilidad, es amplio, tanto en lo público como en lo privado. Yo conozco economistas que trabajaban, por ejemplo, en empresas como Quilmes, porque hacen análisis de consumos, y entonces uno pensaría un economista trabajando en Quilmes y realmente tenían todo un sector dedicado a análisis, sobre todo análisis de sectores, de demanda, de oferta y de comportamiento del mercado, que eran economistas. En este caso, de una canasta de bienes que eran este tipo de bebidas. O sea que tanto en la faz pública como en la privada, salida laboral tienen. Bueno, que la carrera de economía tiene menos salida laboral en el sector privado que otras, depende del mercado. Por ahí en una ciudad como Mar del Plata, que lamentablemente tenemos estos niveles de desocupación tan importantes, es un mercado más reducido. Evidentemente muchos trabajan en la gestión pública, los economistas, en épocas de niveles importantes de exportación, y cuando empresas pesqueras exportadoras tenían asiento en la ciudad de Mar del Plata, tenían un mercado laboral. Yo creo que en este sentido, por ahí, no es que no tengan salida laboral, es un mercado más restringido, el de la ciudad de Mar del Plata, pero yo creo que es, corregime vos, Eugenio, ya es coyuntural. Al haber tantos niveles de desempleo, no pasa por tal o cual profesión, sino porque por ahí el mercado laboral demanda un profesional tal vez un poco más generalista y no de tan alta especificidad profesional en un sector. Yo creo que es un tema de escala. En otro orden de cosas, en un mercado con oferta y demanda laboral, creo que son perfectamente competitivos todos en un pie de igualdad. Bueno, para dedicarse a las sí, finanzas, dicen acá. No, yo quería agregar que en realidad, con respecto a la salida laboral, el economista, y que igual es en todas las carreras, a uno le parece, o que quisiera con una carrera de grado ya tener la salida apropiada, pero eso depende de lo que uno quiera también, porque la tiene, y este mismo lo está diciendo, que hay posibilidad en sector privado, público, y quizás el privado, más en Buenos Aires hay más posibilidades que en Mar del Plata, pero lo cierto es que uno después tiene posibilidades de hacer posgrados específicos donde uno se puede diferenciar del resto de los economistas, entonces, o el resto de los contadores, o el resto de los administradores. Entonces, eso es dependiendo después, falta mucho para ustedes, en el sentido de que uno cuando empieza una carrera ni sabe lo que va a hacer dentro de 5 años cuando se reciba, pero después uno tiene posibilidades de seguir formándose, de seguir, si está en el sector público,
tiene posibilidades, por ejemplo, en la misma facultad está la investigación, las becas de investigación de la universidad, hay becas de investigación de distintos organismos, y después para ir al sector privado también puede hacer algún posgrado específico y poder posicionarse. Pero la posibilidad de, siendo licenciado en economía y después acceder tanto en el sector público o privado, está presente eso. Y después cuando está trabajando uno mismo, el mismo trabajo lo forma específicamente en algunas otras cuestiones. De finanzas, no sé si querés vos agregar algo, pero yo conozco también muchos licenciados en economía que se dedican a finanzas, y ahí sí, como la formación del economista, entre todas las cosas que ve algo de finanzas, después sí se especializa con algún posgrado específico de ese tema, y se dedica a ese tema. Pero en contador, sí que vos querés agregar algo, Esther. Evidentemente la formación financiera del contador existe y hay asignaturas específicas que trabajan sobre este tema. De hecho, hay toda una línea nueva de educación que es la educación financiera, porque ya las líneas, digamos, los límites tan taxativos entre las profesiones han quedado un poco difusas, y generalmente los grupos son todos interdisciplinarios. Contadores y administradores tienen un enfoque diferente en cuanto al tema de finanzas. ¿Y qué carrera creen que tienen más salida laboral en el exterior? Bueno, eso es difícil de saber. Si nosotros estableciésemos cuestiones generalistas, yo les debería decir que, por ejemplo, el contador público en su formación tiene mucho peso la legislación argentina en todo lo que es normas contables, en todo lo que son normas impositivas, en todo lo que son normas de auditoría, etcétera, etcétera, normas de aplicación local, con lo cual, obviamente, en otro país hay que acercarse a la legislación de ese país. Administración y economía tienen, salvo las cuestiones humanísticas que tocan cuestiones generales y profundizan en lo particular, una formación más general. Si tuviéramos que rankear todas, tal vez la que a nivel internacional tenga mayores desfasajes es la de contador. Economía, turismo y administración califican mejor para la internacionalización de currículas, de todo lo que se ve a través de estudios de internacionalización de títulos y demás. El día que acreditemos competencias va a ser todo más fácil. Hoy por hoy tenemos estructuras de planes de estudio un poquitito más rígidas. La salida laboral en economía en otros países, mira, justo se me vino a la mente de una persona que estudió economía acá en la Universidad de Mar del Plata, estuvo trabajando primero en investigación, como becaria de investigación en el piso que trabajo yo ahí en la facultad, y después se fue al exterior, hizo una maestría en Estados Unidos, y después ahora está trabajando en una empresa estimando elasticidades, precios de demanda. No sé si ustedes ya lo vieron en las materias de economía que tienen en la secundaria, elasticidad, precio de demanda, para ver frente a una variación del precio del producto que vende la empresa, en cuánto puede variar la cantidad de demanda de ese bien que vende, a ver cuánto se ha afectado su demanda. Entonces, eso lo hace licenciada en economía, recibida en nuestra facultad. En otros países también, en el sector público, en universidades, en investigación, la salida laboral va a depender, o sea, uno la formación la tiene, pero siempre después va a depender de las posibilidades que se le vayan dando, de las ambiciones personales que uno tenga. Por eso de cada uno de los que estudiaron conmigo, de los que van recibiéndose, que uno va conociendo, uno se va enterando cómo se van posicionando y van accediendo a ciertos puestos en ciertos lugares, y uno a veces le va sorprendiendo, mirá qué bien, cómo... Entonces eso, las posibilidades están. Así que eso, no sé, de la licenciatura de administración, si capaz que Esther tiene algo más para comentar, pero me atrevo a decir que es algo muy similar de lo que sucede con una licenciatura en economía.
los licenciados en administración recibió. Exactamente. Y por otro lado, coincido totalmente con esto que dice Eugenio, de que no es que acceden al título de grado y ya está. La formación es permanente y continuo. Y muchas veces ustedes en posgrado, por ejemplo, en un MBA, que también se ofrece en nuestra facultad, pueden coexistir en este MBA profesionales que vienen de las ciencias económicas con abogados o ingenieros. Entonces, hay un punto en que la formación es permanente y la orientación hacia esa profundización de formación dependerá de las aspiraciones de cada uno. La licenciatura en administración tiene una formación general de las organizaciones y de todos las distintas partes y aspectos de una organización, sea tanto pública como privada, con lo cual les da una formación muy interesante, sobre todo para trabajo interdisciplinario, en grupos de trabajo. A nivel internacional también son estudiantes que acceden sin dificultades a becas de intercambio y a desarrollos profesionales también fuera del país, sea a través de posgrados, sea a través de la inserción en planes de desarrollo para jóvenes profesionales que muchas empresas tienen. Bueno, en definitiva, el piso está, el techo lo van a buscar ustedes mismos. Pueden llegar tan lejos como quieran. Esto puede ser el primer peldaño de una escalera mucho más grande. Bueno, esto de que Sí. van a haber reducido su campo laboral, los campos laborales no se reducen, se reconvierten, se redimensionan. Hoy por hoy, un contador no es esa figura oscura que solamente liquida tributos en soledad y con el ábaco. Se dedica a preparar y suministrar información, a hacer consultoría, a formar parte de equipos interdisciplinarios. Hay muchos contadores que no liquidan impuestos. Sí saben que existen, por supuesto, quien no sabe, porque desde el punto de vista de que todos somos contribuyentes, lo tenemos. Pero en ese sentido, chicos, yo creo que los campos no se disminuyen, se reconvierten. La carrera de contador público tiene incumbencias reservadas, que son la auditoría, la sindicatura. Eso de las incumbencias reservadas quiere decir que solo esa profesión la lleva adelante. La carrera de contador público es una carrera que está acreditada porque es una carrera de riesgo, ¿sí? Pasa por auditorías, aparte de la resolución ministerial que otorga el plan de estudio para que se responda con esos estándares mínimos, así que en ese sentido yo creo que no tienen nada para temer. Sí que se van a reconducir, evidentemente, en forma permanente. Por eso también Eugenio decía que estamos en un proceso de revisión de nuestros planes de estudio también, para que sean planes que les den herramientas cuando ustedes vayan a ser profesionales. Entonces, hay todo un proceso desde las instituciones para ofrecer planes de estudio que se correspondan con las expectativas y los requerimientos de la sociedad. Pero no tengan miedo, las profesiones se van reconvirtiendo. Obviamente se tienen que reconvertir porque los escenarios van cambiando, ¿sí? Pero la inserción está y la demanda de profesionales también, y de profesionales formados mucho más. Bueno, yo no sé si tienen alguna consulta más, si no, en función del tiempo transcurrido y por si tienen que ver alguna cosa más, les agradecemos la presencia, decirles que en los flyers tienen todos los contactos, mándennos las preguntas que necesiten y seguramente durante el mes de octubre sigan nuestras redes porque tendremos novedades con respecto a actividades que tienen que ver con nuestras carreras y con nuestro ingreso para el 2021.
agradecerle a Eugenio su tiempo, su dedicación. En estas épocas de pandemia no es fácil para ninguno, así que muy agradecidos a ustedes por la fidelidad, a él por la presentación y a ustedes por la participación. Y sí, acá, si se quieren hacer pases, sí, pueden haber equivalencias. El ciclo básico de las carreras de economía tiene bastantes materias en común. El ciclo profesional ya ahí van más en particular, pero entre el primero y el segundo año son bastantes los puntos en común porque es una formación troncal, ¿no es cierto? Así que los esperamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias también, Esther, y para gracias todos. Chao, a las personas gracias. presentes. Gracias. Gracias a Chao, ustedes, chicos. adiós. Chao, muchas Gracias, gracias. Eugenio. Chao, gracias.